Vaya, el primer ejercicio dice, muestre que, y aquí tenemos la expresión, esta expresión con esta proposición que tiene un cuantificador universal es lógicamente equivalente a esta otra expresión y nos aparece con un cuantificador existencial. Primero, para demostrar que expresiones son lógicamente equivalentes, para eso tenemos algunas propiedades y pues es necesario que las recordemos. Vamos a aplicar algunas propiedades, en este caso con cuantificadores, que son las que utilizamos, y también en algunas ocasiones pues es necesario aplicar dentro de la parte donde están las proposiciones, aplicar leyes lógicas que se recuerdan. Una de las propiedades que vamos a estar recordando en este momento específicamente para este ejercicio, que necesitamos recordar para aplicarla, es esta. Esta es la negación de un cuantificador existencial, y también vamos a recordar la negación de un cuantificador universal. ¿A qué son equivalentes? Pues nos van a ser útiles en algunos ejercicios. La propiedad nos dice que la negación de un cuantificador existencial que está acompañado de una proposición P de X, esto es equivalente al cuantificador universal. Cuando tenemos la negación de un existencial es equivalente al cuantificador universal, pero la proposición que teníamos, P de X, pues la negamos. Y ahí tenemos. Esa es una propiedad. La otra sería la negación de un cuantificador universal. ¿Qué creen que va a ocurrir si negamos un cuantificador universal? A ver, ¿qué diría Esperanza? Para usted, ¿qué pasaría si negamos un cuantificador universal? ¿A qué sería equivalente? Fíjese, si negamos un existencial, tenemos un universal. Y si negamos un universal, ¿qué cree que nos va a dar? Exacto, un existencial. Entonces, si negamos un universal, tenemos un cuantificador existencial y la proposición P de X ya no la ponemos positiva, sino que la ponemos negada. Esa es la otra propiedad. En este ejercicio, ¿cuál de estas dos vamos a aplicar? Recordemos que cuando estamos demostrando que una expresión es lógicamente equivalente a otra, podemos ir de este lado hacia este, o podemos ir de este lado hacia este otro. O sea, del lado izquierdo hacia el derecho o del derecho hacia el izquierdo. Nosotros elegimos de qué lado partimos. Entonces, ¿de qué lado le gustaría partir? Si se fijan, aquí tenemos la negación de un cuantificador existencial. Pudiéramos simplemente aplicar esta propiedad, la primera que tenemos aquí. Y ya nos... Exactamente. Entonces vamos a partir del lado derecho y vamos a colocar partiendo del lado derecho.
y vamos a copiar la expresión. Si aplicamos la propiedad, ¿cómo nos quedaría? La negación de este existencial, ¿a qué sería igual? Muy bien, entonces cambiamos el existencial por un universal para todo x. ¿Y qué tenemos que hacer con lo que está dentro del corchete? Anteponemos una negación porque dice que vamos a negar todo lo que está dentro del corchete. En este caso solo era una proposición P de X, pero ahora tenemos una proposición compuesta. Entonces vamos a negar P de X y la negación de Q de X. Ahora tenemos que aplicar esta negación a esta proposición compuesta. Para aplicar la negación, ¿qué leyes tenemos? Tenemos la negación y adentro está una i, entonces esa es una ley de Morgan, ¿cierto? Muy bien, eso nos dice que negamos la primera proposición. En este caso vamos a negar negamos a P de X, cambiamos la I por una O y negamos la segunda, en este caso nos quedaría positiva, Q de X. Ahora que tenemos una disyunción, la disyunción la podemos convertir en una implicación porque es lo que queremos llegar. Esto queremos que sea igual que esto, entonces esta disyunción la convertimos en una implicación. Aquí aplicamos una ley de Morgan. Y por último aplicaremos la ley de la implicación. La ley de la implicación, para cambiar esta disyunción por una implicación, nos dice que negamos la primera proposición. En este caso, como está negativa, nos queda positiva. Cambiamos la O por una implicación. Y la segunda la dejamos con el signo que tiene. La segunda la dejamos con el signo que tiene y ahí tenemos demostrado que esta expresión que teníamos es lógicamente equivalente a la primera expresión. No sé si les quedó alguna duda con este primer ejercicio. ¿Todo bien? Esta propiedad se conoce como el lema del renombramiento. Cuando nosotros utilizamos cuantificadores y le aplicamos a una variable un predicado, podemos utilizar otra variable con el mismo predicado y estas expresiones serán equivalentes. ¿Por qué?
porque ambas variables pertenecen al mismo dominio de referencia y, como les decía en el video, si X se refiere, por ejemplo, al conjunto de los seres humanos, pues X es una persona y Y pues pertenece al mismo dominio, entonces Y también es una persona. Y como se les está aplicando el mismo cuantificador y el mismo predicado, ambas proposiciones pues nos quieren dar a entender lo mismo, entonces son equivalentes. Podemos simplemente cambiar la variable, renombrarla. Y lo mismo para un cuantificador existencial. Ahora, estas son otras propiedades que tenemos con cuantificadores. Por ejemplo, si tenemos un cuantificador universal y se lo estamos aplicando a una proposición y tenemos otra proposición, entonces esta proposición podemos introducirla dentro del cuantificador, con la restricción que nos dicen de que X no es libre en Q. Esto quiere decir que X está siendo afectada, o esta variable está siendo afectada por este cuantificador cuando se le aplica este predicado Q. Cuando escuchamos o leemos en los textos expresiones como esta variable no ocurre libremente, o esta variable no es libre, o está ligada, significa que esa variable está siendo acompañada o está siendo influenciada por un cuantificador. Entonces eso está ocurriendo aquí, que esta variable X está siendo influenciada por un cuantificador, así que podemos meter esta proposición dentro del cuantificador. Y lo mismo si es una disyunción, podemos meter la proposición Q dentro del cuantificador, y lo mismo para el cuantificador existencial, tanto si es una conjunción como si es una disyunción. Entonces estas propiedades las vamos a aplicar ahorita para el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice en este caso, muestre que ahí tenemos el ejercicio. Nos dice, muestre que esta expresión es lógicamente equivalente con esta otra. Entonces vamos a partir, bueno, en este caso pues vemos que tenemos aquí la negación de un cuantificador existencial. Entonces en este caso pues también pues nos parece conveniente partir de este lado, y ahí tendríamos que aplicar la propiedad anterior que vimos. La negación de un cuantificador existencial es un cuantificador universal, pero por ahí podríamos aplicar otras propiedades antes de aplicar esa, porque si podemos observar, aquí tenemos una Y, aquí tenemos una Y, y aquí pues no tenemos ninguna. Eso significa que vamos a tener que hacer un renombramiento, es decir, hacer un cambio de variable.
Así que vamos a comenzar de esta expresión, esta es la del lado izquierdo, y vamos a tratar de llegar a esta. Lo primero que tendríamos que hacer pues sería el cambio, ¿verdad? Dice de que si tenemos una expresión para todo x, p de x, pues eso es equivalente a tener para todo y, p de y. Y aquí tenemos una expresión similar, dice para todo x, q de x. ¿Por quién podríamos cambiar esa expresión? ¿O cómo nos quedaría si lo cambiáramos? A ver, díganos, Esperanza. No se han ido por ahí. A ver si ahí están. Ah. ¿Sí? Vamos a aplicar ahorita esto. Vamos a hacer un renombramiento. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos y queremos llegar a una forma equivalente donde aparece una y. Entonces, la propiedad, un lema es una proposición que ya se ha demostrado como cierta. Entonces, este lema nos dice esto, que si tenemos una proposición para todo x, p de x, esto es equivalente a tener para todo y, p de y. Entonces, si lo aplicamos en este caso específico, le vamos a cambiar, le vamos a poner aquí, en vez de p, le vamos a poner q, porque así se llama la variable que queremos cambiar. ¿Cómo nos quedaría? Le voy a marcar la expresión que vamos a cambiar en rojo. Acá está. Esta es la expresión que vamos a cambiar. ¿Por quién la vamos a cambiar? La vamos a cambiar por esto de acá. Muy bien. Exacto. Para todo y, q de y. Solo así se lee. Para todo y, q de y. Entonces, pues ya hicimos el renombramiento, o sea, cambiamos la variable. Esto es correcto y sigue siendo equivalente. Una vez que hemos hecho este cambio, pues nosotros vemos que aquí aparece una i, pues ya no aparece una implicación. Entonces, el siguiente paso pues sería quitar esta implicación porque no la queremos. ¿Qué tendríamos que hacer para quitar la implicación? ¿Qué ley tenemos? Ajá, dígame. Exacto, tenemos que aplicar la ley de la implicación. Vamos a hacer eso, ahora vamos a hacerlo en el siguiente paso. Espérame, se lo voy a poner al siguiente paso mejor. Vaya, lo vamos a hacer aquí. La ley de la implicación nos dice, negamos la primera proposición, cambiamos la implicación por una disyunción,
y pues lo que sigue después de la implicación lo dejamos con el signo que tenga. Y esto que acabamos de aplicar es la ley de la implicación. Ahora ya quitamos la implicación y tenemos una disyunción. Ahora sí, ya que hicimos esto, podemos aplicar la negación del cuantificador existencial que tenemos acá afuera. Al aplicar la negación del cuantificador existencial, ¿qué nos decía esa propiedad? Vamos a copiar esto. ¿Qué nos dice cuando tenemos la negación de un cuantificador existencial? La negación de un... ¿a qué es equivalente? Cambiamos el existencial por un universal y negamos la proposición que tenemos dentro del cuantificador. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este paso. Como tenemos la negación de un cuantificador existencial, entonces esto lo vamos a convertir en un cuantificador universal y todo esto que tenemos aquí lo tenemos que negar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si queremos aplicar esta negación? ¿Qué nos dice la ley de Morgan? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos que P es negativa y como tenemos la negación y P es negativa, entonces al negar la negación de P, P nos va a quedar positiva. Esta O la vamos a cambiar por una I. Y y entonces aquí vamos a tener la negación de este muy bien, la negación del cuantificador universal y ahí está. Ahora el siguiente paso bueno, aquí le vamos a ir poniendo que esto es equivalente. Esto. Vaya.
Ahora tenemos que negar este cuantificador universal. Para eso teníamos la propiedad que mencionamos anteriormente. La negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial. Entonces, ese cuantificador universal lo vamos a cambiar por un cuantificador existencial. Aquí ve, tenemos la negación de un cuantificador universal. Entonces, la negación de un cuantificador universal, esto es un cuantificador existencial, y ponemos negativa la proposición. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Uy, espérame. Vale. Ahora que ya tenemos esta forma, ya cambiamos esta negación de este cuantificador universal por este cuantificador existencial y negamos a Q de Y, estaba positiva, la pusimos negativa, eso decía la propiedad. Entonces ahora vamos a aplicar una de estas propiedades. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una I y tenemos una proposición afuera de esta existencial. Entonces aquí nos dice que si tenemos un cuantificador existencial que está acompañado de una proposición, es lo que tenemos aquí, un cuantificador existencial acompañado de una proposición, y tenemos otra proposición afuera. En este caso dice y tenemos otra proposición afuera, entonces podemos introducir esa proposición dentro del cuantificador existencial, es decir, cómo sacar el cuantificador existencial y que estas dos proposiciones queden juntas, unidas por la conjunción, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar aquí la propiedad 3, esta. Vamos a encerrarla en rojo, en anaranjado. Y entonces vamos a colocar el existencial y lo vamos a quitar acá. Le vamos a quitar los paréntesis a Q de Y y solo vamos a dejarlo ahí. Una vez que llegamos a este punto, pues nos damos cuenta que hemos demostrado lo que queríamos obtener. Esto es lo que queríamos demostrar. Si se fija, es igual, ¿cierto? Entonces, aplicando estas propiedades, demostramos que esta expresión es lógicamente equivalente con esta otra expresión. Muestre que esta expresión es lógicamente equivalente a esta otra expresión. Vamos a comenzar entonces. Vaya, aquí lo que tenemos es que tenemos un cuantificador existencial que se le ha aplicado a una proposición compuesta que tiene una implicación. Y aquí tenemos un cuantificador universal con una proposición y una implicación y luego un cuantificador existencial. Entonces, vamos a hablar, antes de hacer este ejercicio, de una propiedad que es importante que conozcamos. Es esta, miren. Cuando nosotros tenemos
un cuantificador existencial y tenemos una proposición compuesta que es una disyunción, entonces la propiedad nos dice que nosotros podemos distribuir el cuantificador existencial en una disyunción. Eso significa que este cuantificador existencial se lo podemos aplicar a P de X y también a Q de X por separado. Esa es una propiedad. Ahora, esto no lo podemos hacer. Tener cuidado con este detalle, es el que les quería mencionar anteriormente. Esto no lo podemos hacer si es una conjunción. Es decir, no podemos distribuir un cuantificador existencial en una proposición compuesta si aquí fuera una I. Si es una O, sí podemos distribuirlo. Pero si aquí fuera una I, así, entonces no podemos decir que esas expresiones son equivalentes. Eso no sería cierto. Vamos a ponerlo así. Esas no serían equivalentes. Solo las vamos a distribuir cuando sea una disyunción, una O. Ya les voy a dejar por allí un ejercicio para que ustedes me lo demuestren con un ejemplo, ¿verdad? Cómo esto es cierto y por qué no es cierto, y que lo apliquen con un caso particular. Vale. Pero también hay una propiedad igual, pero para el cuantificador universal. ¿Qué nos dice? Nos dice que si tenemos el cuantificador universal aplicado a una a una conjunción, entonces podemos distribuirlo. Pero no podemos distribuirlo cuando el cuantificador universal está aplicado a una disyunción. Solo lo podemos distribuir cuando está aplicado a una conjunción. Y ahí tenemos, vamos a ponerlas en otro color, estas dos propiedades. Y una de estas dos pues nos servirá en este ejercicio. ¿Por qué nos servirán estas propiedades? Bueno, porque aquí tenemos un cuantificador existencial y aquí tenemos una implicación. Entonces, eso significa que esta implicación la podemos cambiar por una O. Si nosotros cambiamos esta implicación por una O, tendríamos un cuantificador existencial y aquí tendríamos dos proposiciones separadas por una disyunción. ¿Qué nos dice la propiedad? Si tenemos un cuantificador existencial que se le aplican a dos proposiciones separadas por una disyunción, entonces podemos distribuir el cuantificador existencial. En este caso, ¿por qué queremos distribuir el cuantificador existencial? Porque la forma equivalente que buscamos tiene cada proposición su propio cuantificador.
O viceversa, si nosotros empezáramos de este lado. Entonces, si empezáramos de este lado, aplicáramos la misma propiedad, solo que al contrario, ¿verdad? Pero para aplicarla, esta propiedad y que la vean fácil, vamos a partir del lado izquierdo. Vamos a poner, no sé si hasta el momento me han comprendido. Sí, vale. Vamos a partir de esto y lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de la implicación para cambiar esa implicación por una disyunción. ¿Qué nos dice la ley de la implicación? Negamos la primera proposición, cambiamos la implicación, la flecha la cambiamos por una O y la segunda pues la dejamos con el signo que tiene. Y ahí está, ya cambiamos esta implicación por una disyunción. Ahora sí, si se fijan, podemos aplicar la propiedad, ¿cierto? Tiene la misma forma que andamos buscando. Esto tiene esta forma. Entonces vamos a distribuir el cuantificador existencial. Nos quedaría, al distribuir el cuantificador existencial, de esa manera. Pero si nos fijamos en nuestro ejercicio, nosotros tenemos una implicación y tenemos un cuantificador universal. No tenemos aquí un cuantificador existencial. Entonces, aquí tenemos que aplicar una propiedad que ya vimos. Ya habíamos visto anteriormente que la negación de un cuantificador universal de una proposición P de X es equivalente a un cuantificador existencial de la negación de P de X. Esta fue la que mencionamos anteriormente, la negación de un cuantificador universal con una proposición P de X es equivalente a un cuantificador existencial y negamos P de X. ¿Qué tenemos acá? Pues acá tenemos un cuantificador existencial y tenemos la negación de P de X, es decir, tenemos esta parte. ¿Por qué lo podemos sustituir? Como nosotros queremos un cuantificador universal, nosotros queremos un cuantificador universal, ¿ve? Eso significa que esta expresión que nosotros tenemos acá, la podemos sustituir. ¿Y cómo nos queda? ¿Sí? ¿Sí? La negación
Ajá, la negación. Para todo X, P de X. Eso es lo que estamos sustituyendo. ¿Ven? Esta expresión es esta que está acá, y en vez de esta vamos a poner el universal, es decir, la negación de para todo X, P de X. Y de ahí lo que nos quedaba, o esa parte solo la bajamos. Ahora lo único que nos falta es que, como lo que queremos llegar tiene una implicación, entonces nosotros tenemos una disyunción, tenemos que cambiar esta disyunción por una implicación. ¿Y qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar la ley de la implicación. Bueno, aquí le voy a ir poniendo que aplicamos, aquí aplicamos la ley de la implicación. La ley de la implicación. Aquí aplicamos, bueno, esta propiedad, distribuimos. Y aquí en este paso vamos a aplicar la ley de la implicación. ¿Por qué? Porque nos piden que este resultado final tenga una implicación, no una disyunción. Nosotros sabemos que la disyunción la podemos cambiar por una implicación. Para cambiarla, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que negar la primera expresión. En este caso aparece negativa, entonces la negación de esto pues nos daría positivo. Cambiamos esta O por una implicación y esta otra expresión la dejamos con el signo que tiene. Cuando tenemos esta forma nos damos cuenta que ya llegamos a lo que queríamos. Esto es igual a esto. Vaya, el primer ejercicio dice: traduzca al lenguaje simbólico la siguiente expresión. Algunos estudiantes de la Universidad de El Salvador están casados. Entonces, primero tenemos que determinar qué cuantificador vamos a utilizar. En este caso, tenemos algunos. Eso significa que vamos a estar utilizando cuantificador existencial. Luego tenemos que identificar las proposiciones que vamos a usar. ¿Cuáles serían las proposiciones que plantearían en este caso? Muy bien. X o la persona, recordemos, el dominio, estamos hablando de el conjunto de los seres humanos. Pues no lo hemos especificado, pero lo podemos a especificar por aquí. Miren, vamos a poner aquí el dominio de referencia son los seres humanos. Vale. Entonces tenemos que X es una persona, es decir, X es cualquier persona que pertenece a este conjunto, a nuestro dominio de referencia. Entonces, la primera proposición sería X. ¿Cuál es o cuál sería una característica? X es
estudiante esa sería una característica, que eso es una proposición. La primera, P de X, sería X es un estudiante de la Universidad del Salvador. Muy bien. ¿Y cuál sería otra proposición? ¿O solo esta tendríamos? Lo que tenemos que plantear es otra proposición. Tenemos que identificar la siguiente idea para definir que algunos estudiantes están casados. Pero ¿quién sería esa proposición para decir que una persona está casada? Sería otra proposición Q, pero esta proposición sería de una variable o de dos variables. ¿Cómo diríamos? ¿Una persona está casada o una persona está casada con otra persona? Pero dice, algunos estudiantes de la Universidad del Salvador están casados. Eso significa que están casados, un X está casado con A, es decir, X está casado con Y, es decir, una persona está casada con otra, ¿verdad? Entonces tenemos un Q de X, Y. Tenemos que plantearla con dos variables. ¿Y cuál sería esta proposición? X está casado con Y. Entonces aquí tenemos X es estudiante de la Universidad de El Salvador y Q de XY es X está casado con Y. X y Y ambas son variables que pertenecen a nuestro dominio de referencia y el dominio de referencia son los seres humanos. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos las dos proposiciones, cuando se recuerdan que en las tutorías, en la tutoría anterior decíamos que teníamos una condición, ¿verdad? Decíamos si X es estudiante de la universidad, entonces, y poníamos una implicación, ¿verdad? Si se cumplía esto, entonces aquello. ¿Sí? ¿Se recuerda más o menos de eso? Vale. Usamos implicaciones cuando tenemos cuantificadores universales. Ya vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros tenemos cuantificadores universales, le ponemos una implicación para conectar las dos ideas. Pero cuando tenemos cuantificadores existenciales, utilizamos una conjunción. No vamos a utilizar una implicación, sino que vamos a utilizar una conjunción. Entonces, estas dos ideas las vamos a unir no con una implicación, sino que con una y. Entonces vamos a decir, existe algún X para algún Y, porque estamos hablando de que algunas personas están casadas con otras personas, ¿verdad? Entonces, existe algún X para algún Y, tal que X es estudiante de la Universidad de El Salvador. ¿Y por qué usamos y? Dijimos, porque el cuantificador es existencial. Si fuera universal, estuviéramos usando una implicación. Aquí pusiéramos si esto, entonces aquello. Pero como es existencial, entonces ponemos y. Y X está casado con Y. Ahora que tenemos esto, vamos a convertirlos a símbolos.
¿Existe algún X? Ese es un cuantificador existencial, ¿verdad? ¿Existe algún X? ¿Existe algún X para algún Y? Ese es otro cuantificador existencial. ¿Existe algún X? Entonces aquí tenemos dos cuantificadores existenciales. Tal que, ¿qué está pasando? Esto de acá es P de X, muy bien. P de X y Q de X, Q de XY. Q de XY. Y ahí tenemos. Simbólicamente, este es Q de XY. Y este de acá es P de X. Y ahí teníamos una I que me estaba separando a estas dos proposiciones. Aquí están. ¿Alguna pregunta sobre esta traducción? Excelente. Vaya. Vamos a ver otra entonces. Siempre el dominio de referencia van a ser los seres humanos y nos dice que traduzcamos al lenguaje simbólico. Vaya, dice: todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador tienen un compañero que no les agrada. Vaya, entonces P de X, muy bien. X. Hacemos por ahí. X es estudiante de la Universidad de El Salvador. Entonces, por ahí tenemos que ir comenzando a plantearlas. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a plantear esa Q. Muy bien, Q de XY. Sería una proposición con dos variables. ¿Qué nos estaría diciendo? Identifiquemos las características. Ya vimos una. Una característica es estudiante de la Universidad de El Salvador. Ya pusimos. X es estudiante de la Universidad de El Salvador.
X es una persona que pertenece al dominio de los seres humanos. ¿Cuál es otra característica? Entonces X es un compañero de Y. Esa es otra proposición. Pero esa proposición tiene dos variables. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir o colocar que esta persona X es compañera de esta otra persona Y. Porque dice que tienen un compañero. Entonces, esta persona X es compañero de Y. Entonces, ahí tenemos una proposición Q de X con dos variables. ¿Cuál sería otra característica? Que a X, bueno, aquí está de forma negativa. Está de forma negativa. Dice que a X no le agrada Y, pero nosotros tenemos que ponerla positiva, es decir, que a X le agrada Y. Ya cuando la traducimos al lenguaje simbólico, pues le colocamos la negación. A X no le agrada Y. Pero cuando escribimos las proposiciones, en este caso le vamos a poner R de X, Y. Vamos a poner a X le agrada Y. Y ahí tenemos. Buenas noches, Marta, ¿verdad? Quiero ver, por ahí la vi que se conectó. Ya se fue. Vaya. Sí, por ahí oí a Marta. Vaya. Entonces, tenemos estas tres. ¿Cuál es la primera? X es estudiante de la Universidad de El Salvador. Q de X es compañero de Y. Y R de X, a X le agrada Y. Entonces, ¿qué dice? Lo que nos quiere decir esto es que para todo X existe algún Y. ¿Por qué existe algún Y? Porque para todo X, o sea, para toda persona o para toda persona o alguien que pertenece al dominio de todos los seres humanos, existe alguna otra persona tal que recordemos, dijimos que si utilizamos el para todo, ¿qué va? Va una implicación. Entonces si utilizamos el para todo, colocamos una implicación. Entonces, tal que si X es estudiante de la Universidad de El Salvador, entonces, ¿qué sucede? Entonces, X es compañero de Y, muy bien. X es compañero de Y. Recordemos,